Bueno, ya estamos de regreso. Está con nosotros ya el parlamentario andino, Mario Zúñiga. Él es de Fuerza Popular, así que le damos la bienvenida, víctima del tráfico que a todos nos afecta. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Armando. Encantadísimo estar con ustedes. Gracias. Buenas noches, Carlos. Bueno, ahí estábamos conversando también con Carlos Tapia sobre diversos temas. Y Carlos le bromeaba, le decía que en su ausencia Carlos lo había defendido un poco con respecto a que, he escuchado algo de que Fujimori no era un dictador. Y bueno, pero vamos, ese creo que puede ser un tema para mañana. Hoy día tenemos otro que tiene que ver con esto que ha decidido la Comisión. Pero lo ha definido bien, no era un dictador en todo caso. Esos meses de transición puede discutirse, pero después ya no. Eso ha sido que fue dictador desde el 5 de abril hasta noviembre del año 92. ¿Por qué? Porque disolvió el Congreso. ¿Cómo no? Usted un poder lo acabó, pues intervino el Poder Judicial. ¿Cómo no va a ser dictador? Pero después, no. Y antes, tampoco. Y después fue un régimen corrupto y autoritario, pero no se le puede calificar de dictadura, ¿no? Pero de hecho también Maduro ha relevado en funciones, ¿no es cierto? No está el Congreso, no estuvo el Congreso en funciones por lo menos 24 horas. ¿Ha sido dictador en eso? Ha sido dictador en ese momento. Claro, ha sido dictador en esa época. O sea, los 72 horas de Maduro, cuando disuelve, cuando no le reconoce potestad, es un dictador, pues ciertamente, claro. Bueno, ahí estaba el tema. Bueno, pero vamos a entrar al otro, el tema de lo que pasó en el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo, a través de las facultades, dio un decreto legislativo que tiene fuerza de ley, ciertamente, y que es el 1323. En el 1323 hablaba justamente de lo que se llaman los delitos de odio, los crímenes de odio. Entonces se ha retirado dentro de esta lista el llamado, el crimen que se hace en base a la orientación sexual y la identidad de género. Los defensores de esto señalan que esto fortalecía la lucha contra el feminicidio y la violencia. Pero queda fuera, a partir de ahora, esto es la propuesta de la Comisión de Constitución, si el Pleno no lo ratifica, queda fuera de la legislación. Pero dice la mayoría que esto es por una razón técnica, porque el gobierno no estaba facultado para legislar sobre eso. A ver, parlamentario Zúñiga, ¿es un tecnicismo o debemos dejar de lado este tecnicismo para ir al fondo y decir, vamos, es inconveniente retirar esta protección? Yo creo que sí. De repente, si la palabra es tecnicismo o no, pero no es una cosa de fondo. El Congreso delegó facultades al Ejecutivo y esta es una materia muy concreta, y no en esto. De manera que es un ejercicio constitucional del Congreso sugerir que se revise esto en el Pleno, se ve en el Pleno. Eso es toda la discusión, no estamos hablando del tema de fondo. No es el momento el tema de fondo, estaría viéndose eso en el Pleno. Ya, o sea que no discutamos el asunto. ¿Usted qué piensa? ¿Se debe mantener o no? Y no, pero si el Ejecutivo no estaba facultado para hacer ninguna modificación. Saltémonos un rato esa parte. ¿Lo mantendríamos o no? ¿Lo debemos mantener o no? Yo creo que debe pasar a discusión si está en agenda. Mantenerlo, si ya lo han puesto en agenda para discusión, pues que se discuta. Pero no el Ejecutivo tiene facultad para haber hecho esa modificación o ese incremento, digamos, ¿no? Ya, entonces está bien la derogatoria. ¿Qué piensa Carlos Tapia? No, yo creo que sí hay un objetivo ahí de ultraconservadorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el decreto legislativo se pone que todos aquellos que inciten la discriminación, el uso de la violencia señala una serie de características. Origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica, cultural, indumentaria, a mí me sorprende indumentaria, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Claro, el problema con ellos está con el problema de identidad de género y el problema ¿no? Que está siendo discutido permanentemente. Pero es justo, ¿no es cierto?, llevar a la discusión. Lo que no sería justo es de que se quede aprobado como está, dado por el Ejecutivo. Eso no. Porque no podía. No, además, no tiene facultades. A ver, Carlos, es ese aspecto, ¿no? De hecho, el Congreso tiene la obligación y el derecho de verificar si la legislación se ha dado en función de las facultades que le ha dado.
bajo ese entendimiento no está bien que se saque. No, Si se estaría entiende que se le fue en la mano. todo caso entonces el cuestionamiento del conjunto del decreto legislativo. Pero lo que se cuestiona es particular. Lo que pasa es que lo que se cambia, ¿no? Claro. Pero le están diciendo lo que se cambia es lo que tú no estás facultado para hacerlo. No, sí, ¿por qué? Porque el problema de la el problema de que aquellos que promueven el uso de la discriminación, la violencia, etcétera, pueden ser recargadamente sentenciados. ¿No? ¿Por qué? Porque matan, etcétera, porque roban, asaltos, y de repente hay un grupo de personas que tienen unas características particulares, que no los golpean, no quieren matarlos porque son arequipeños, ayacuchanos o piuranos, sino porque dicen, este es gay, y este de acá es lesbiana, y esta de acá es travesti. Entonces, no decir que en esos casos tiene que sancionarse la discriminación y la promoción del uso de la violencia, me parece que es una cosa Ya estamos moderna. entrando en el fondo del asunto, y creo que no es el nivel ahora, ¿no es verdad? ¿Cuál es el espacio legítimo para discutir o generar las leyes? No es el Ejecutivo, es el Congreso. Sí. Están llevando al Congreso esto, para que sea ratificado, aprobado, modificado. Si quisieran hacer alguna modificatoria o una ley finalmente, que hagan la propuesta legislativa en el foro que corresponda, en el espacio que corresponda, que es el Congreso. Lo que no puede ser es de que pase dentro de las facultades delegadas, tomen una decisión sobre lo que no se les ha delegado, clarísimamente. Puntualmente, ellos se han excedido en sus facultades. Esa es la óptica. Podemos discutir después lo que estamos viendo, pero es allá, en ese foro, y lo podemos comentar acá también. También que se discute, pero yo le Pero digo se va a como discutir después de derogarlo. No, yo creo que políticamente lo que anima al fujimorismo, en este caso es lo que yo sostengo, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque hay un conservadurismo ya extralimitado, en este caso, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el mandato del Congreso, que es de controlar... No, ellos tienen mayoría, pueden decir no va, pues así es. Pero, así Carlos, es tu democracia. pero, Carlos, no es que esa mayoría la hayamos tomado. Esa mayoría ha sido, digamos, producto, ¿no es cierto?, de una votación. Claro. Así como se reconoce al presidente de la República, Claro. Pedro Pablo Kuczynski, como Claro. nuestro presidente, Claro. también debe reconocerse que el pueblo optó por una fuerza política. Pero la que claro, fuera, ¿no? pero claro, yo no niego eso, pero ¿cómo se llama? El objetivo es de esa mayoría legítima que diga nada con los gays, nada con los lesbianos, Carlos, nada, eso es lo que digo. Hay una aparente contradicción cuando se dice el conservadurismo de Fuerza Popular. ¿No será que el pueblo peruano es conservador también? El fuero. El pueblo peruano es conservador y esa fuerza política y otras también expresan esa... El fuero. El pueblo peruano es conservador y esa fuerza política y otras también expresan ese sentimiento. ¿No será así? El pueblo peruano es conservador en varias cosas, ¿no? No solamente en lo que se señala, en donde coincide con el fujimorismo. El pueblo peruano también es conservador sobre ciertas cosas. Libertades individuales, ¿para qué? ¿Para qué parlamento? Yo te preguntaría, pregúntale al pueblo peruano qué cosa quiere hacer con los parlamentarios andinos. Si le dijéramos, ¿tú crees que un parlamentario andino gana igual que un parlamentario de acá y solamente se reúne un día al mes en Colombia? ¿Tú crees que eso sirve para la democracia en el Perú? Pues así es. La palabra. Entonces, por eso es conservador, pues sí. Pero vamos, Ya. entonces tendrían que también preguntarnos qué hacemos en forma individual. Me tomaría toda la media hora restante para decir qué hemos hecho desde mi despacho y seguramente mis colegas harán Ahora, lo mismo. el Lo que fujimorismo- otros no han el hecho. fujimorismo No, pero sí tiene que tiene dar la- cuenta al pueblo. Pero eso lo damos cuenta, damos cuenta permanentemente. Pero el pueblo sospecho, te da una encuesta que si dicen cierren el Parlamento andino porque no hacen nada, eso Y piensa si el pueblo hacemos peruano. la misma encuesta y dicen cierren Pero el Congreso, no van a nos decir Pero lo mismo. claro, entonces A ver, por eso. Carlos, Sí, no ahí nos está. vayamos tan lejos porque de pronto ahí no se nos acaba el tiempo y Ah, ya. no se alcanza ni media hora. Pero entonces ustedes sí aceptarían entrar a discutir esto. Sin ninguna después. duda, en el Congreso. Porque hay una cosa que es verdad, digamos, si la gente tiene derecho a que no la maten por el idioma o por la ropa que usa o por su opinión, también derecho a que no la maten por ser gay, ¿no? Eso es ¿Y por qué sentido solamente? mínimo, ¿no? Pero a todos, no solamente a un sector ni a un grupo de personas, a todos. Está legislado, el Código Penal es claro. Esa es otra discusión más interesante, porque claro, el feminicidio también es una ley que discrimina positivamente y que algunos piensan que, Claro. que no es necesario.
¿verdad? Vamos, podríamos... ¿no? El contrapeso. Porque todas las personas somos iguales. De acuerdo, ahí sí no sé qué piensas. A un gay no le pegan, ¿cómo se llama?, en la calle y no lo persiguen. ¿Por qué? Porque es ayacuchano, huancabelicano, o porque es rojo, verde, izquierda, no, sino porque es gay. Claro. Ese es el problema. Claro. Entonces, atenta contra las libertades individuales. Y tú que juegas a ser liberal, tienes que reconocer que tú y yo estamos de acuerdo. Bajo esa línea de pensamiento, no sé si cabe el término masculinicidio. Habría que hacer una ley para proteger a los hombres que son pegados o maltratados por su esposa. Ya entramos en una dinámica donde vamos a prácticamente a tener tantísimas leyes como casos existan. Claro, son políticas que se dan porque justamente se quiere proteger a ciertos grupos. Eso es claro, eso es una discusión complicada. Pero hay quienes piensan que, por ejemplo, si esto se mantiene, también podría ser que aquellos que piensan digamos, que el hombre, uno nace hombre y mujer, y que si uno tiene una opinión contraria, lo pueden acusar de instigador de un crimen de odio. Entonces sería un exceso también. Desde luego. ¿O no? ¿Cómo regulamos eso? Claro. Mira, la realidad en el país es que hay violencia muy acentuada contra los gays, contra las lesbianas, etcétera, por el solo hecho de ser gays y lesbianas, ¿no es cierto? O sea, porque han tenido una opción sexual o lo que tú quieras, pero son travestis. Y mira cómo tratan a los travestis. A los travestis no los tratan igual que las prostitutas. ¿Me entiendes? Ojo, pestaña y oreja. Y a los hombres, a los maridos, no los tratan igual que a las mujeres que están en el matrimonio. Eso no es cierto. Pero ahí entramos en otra dinámica, siempre esa polaridad. Y nos olvidamos de los niños, ¿no? Del abuso infantil. Particularmente, ¿cómo se llama? Hay sacerdotes religiosos. No, pero hay curas bueno, más allá de curas, también hay padres. No, pero iglesias cristianas, Dios mío, que se rascan la revestidura, pero que cuando comienzan a uno a descubrir lo que sucede a su interior, sodalicium, ¿cómo es posible que no se castiga sodalicium? Esas son las válvulas de salida. ¿Quién en su sano juicio, dentro y fuera, podría proteger o apañar esas cosas? No hablamos de eso, eso hay que castigarlo. Lo que estoy diciendo es, de los niños no se habla como en materia. También los niños, ¿por qué no? Es que no se está hablando. Siempre nos... Como en el caso de sodalicio, lo que ha habido, ¿cómo se llama? En menores. Bueno, las penas son menos duras para el caso de los crímenes contra los niños, lamentablemente. Sí, también es verdad. Eso es verdad. Claro, eso es verdad. Bueno, tema muy interesante, pero ya se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a otro asunto. Vamos a regresar después de la pausa. Veremos todavía un par de temas por delante. Bueno, estamos de regreso. Volvemos un poco al tema de Venezuela. Vamos a regresar y Carlos Tapia nos decía que Venezuela no es una dictadura, pero vaya que tiene algunas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, la oposición tuvo que marchar para protestar por lo que había pasado en los últimos acontecimientos y les llovió de todo, ¿no es cierto? ¿Se puede marchar o no se puede marchar en Venezuela con tranquilidad, con libertad? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué piensa Mario Zúñiga de los últimos acontecimientos? Yo alcancé a escuchar expresiones que asumo valientes de mi amigo Carlos. Sí, pero yo defino un poco más a Venezuela en su estado. Desde luego que no es una expresión momentánea, espontánea, es toda una corrosión del sistema. No quiero hablar si es bueno o malo, pero el sistema se ha corroído, de hecho. Y finalmente eclosiona en esto, ¿no? El tema es estructural. Ha deteriorado al sistema político, económico y social. O sea, es un Estado fallido desde mi punto de vista. Y la última acción donde el Tribunal Supremo toma, digamos, se arroga las atribuciones del Congreso, me parece... Insisto que eso es un acto dictatorial, se quiebra el sistema democrático. Sí, los 72 horas yo estoy de acuerdo. Ha sido igual que Fujimori cuando da el autogolpe del 5 de abril hasta noviembre, desaparece el poder Carlos, parlamentario, entonces sí. Señalé el término estructural no gratuitamente. O sea, eso va a ser recurrente, porque la estructura está mal. Muy distinto a lo que pasó cuando hubo este evento con Alberto Fujimori. No, yo no comparo lo que sucede en Venezuela con lo del fujimorismo. No son comparables. Claro, pero el argumento básico, lógico, es el siguiente. Lo que hizo Maduro, ¿fue un autogolpe o no?
todo el mundo dice, sí, hizo un autogolpe porque desactivó el Parlamento. Pues bien, antes era dictadura, entonces la dictadura se dan autogolpes. No puede ser, pues, se dan autogolpes para formar la dictadura. Y cuando el 5 de abril se da autogolpe para formar la dictadura. Pero cuando termina el autogolpe y se restablece el mecanismo democrático, ya no puede seguir diciendo, porque dio el autogolpe es dictadura de siempre. Ya no, en el 95 Fujimori no era dictador. Yo siento que son conceptos que hay que ir llenándolos de contenido en función de la realidad, ¿no? Venezuela es uno de los miembros de los 35 de la OEA, ¿no es verdad? Y aparentemente es uno de los países, o evidentemente es uno de los países que más se aleja enormemente de los otros, en el sentido de cómo llegan sus políticas económicas, sociales y a dónde apunta. Venezuela se perdió. Pero por eso no va a ser dictador, pues usted tiene una política económica malísima, terrible, ¿no es cierto? Pero por eso no vas a decir dictador. Te concedo, digamos, ese término, que sí no es dictadura, pero ¿qué después con Venezuela? O sea, ahí nos quedamos en que no es una dictadura y sí. No, es que la pregunta tiene que ver con el pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen los países? Nos quedamos ahí tibios en que no es dictadura. No, es que esa fue la discusión. Carlos Tapia dice que tiene que caerse desde adentro, que la gente tiene que salir a protestar. El 82%, Armando, ya. el 82% de los venezolanos es pobre. El Perú en su peor momento tenía 64% de pobreza en los tiempos en el gobierno de Alan García. Hoy tenemos 22,7%. Sabemos lo que es pobreza en 62%. Imagínate 82%. Entonces, eso es Venezuela. De acuerdo, Venezuela. Algo tenemos que hacer la comunidad internacional. Acá, todo el mundo, el programa como este dice el 73% más 12.844 millones. Lo que pasa es que yo escuché y tomé nota, lo anoté ahora en la mañana. Dicen que aquí en Radio Programas son a nivel de detalle, hablan a nivel de detalle, cosas que hay que hablar, porque no se trata poco, mucho, mediano. Cuantifiquemos. ¿Qué cosa es 82 de cada 100? De acuerdo, pero eso parece que no está alcanzando para que haya un cambio. Está fallido el Estado. Sí, ¿Cuáles son sus fallido, ingresos? Viven del petróleo. El petróleo está por debajo de los $50. El 90 y tantos % es el ingreso. Eso es verdad. El presupuesto de Venezuela y la pésima política económica de Venezuela, que es idéntica a la de Alan García en su primer gobierno, con dólar, subsidio, etcétera. Eso no nos lleva a decir, entonces Alan García fue un dictador pues en 1985, no puede ser. Incluso creo que aquí tuvimos más inflación. ¿No? 7.000% de inflación. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿A qué le toca hacer a los que somos vecinos, a los que estamos mirando? Creo que hay que hacer dos cosas. Primero, en realidad, si es una crisis ya humanitaria, como se dice, y el propio presidente PPK dice que hay una crisis humanitaria y que todos los países de América Latina y los propios Estados Unidos deben de colaborar porque no tienen medicinas, etcétera. Sí, pero su resolución es un proceso de largo plazo que supone la unidad de los venezolanos, porque cuando Maduro ya no sea presidente, porque no va a ser presidente eternamente, ¿no es cierto?, y sea un presidente de la oposición, ¿qué va a hacer con la economía? Cuando depende del petróleo, cuando no tiene mercados, cuando no tiene mano de obra calificada, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un proceso más largo y para eso Venezuela requiere la unidad, Carlos, de los venezolanos. Más larga la agonía todavía con esa pobreza. Yo no. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la? No, vamos. Yo no me meto en los ¿Cuál es la alternativa? Te he preguntado, tienes que contestar. Y la voy a contestar. No es quedarnos en la definición si es dictadura o no. ¿Pero cuál es la alternativa? Bueno, el aislamiento plantea. Esa no es la alternativa, la definición. Tienes que aislarlo. Es que ¿Funciona o no? Carlos, ¿cómo podemos pedir cuál es la alternativa para otro país? Nos metemos en asuntos. No, es que no vemos nada. La alternativa. Es que entonces voy a dar la respuesta completa. Los países de Sudamérica tienen que expresarse contundentemente y no en definiciones si es dictadura o no, y brindar un apoyo. Por ejemplo, el retiro de embajadores, la llamada en consulta, el retiro definitivo, no se ha dado, digamos, mayoritariamente. Uno pensaría que tendría que ocurrir. El Perú tiene un liderazgo, no todos lo han hecho. Eso es un error, ¿no? Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué el Perú se adelanta
y saca a su embajador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, lo que ocurrido es tan grave Claro que sí. pero una vez que corrigen después de 72 horas, ¿ahora qué va a hacer con el embajador? ¿Lo va a regresar? Es una burla, ¿no? Por eso pues digo. No, o sea, Perú ha hecho bien, no, el Perú lo ha hecho bien. Sí. Y mira, una cosa es que yo defienda que no sea dictadura, no quiere decir que defienda al gobierno venezolano, a Maduro, a la política económica, a la arbitrariedad que cometen. Pero ¿saben qué? La facilidad con que dicen... ¿Qué se hace? A ver, traslado a la pregunta. ¿Qué harías, Carlos? Que termine su periodo y que gane la oposición, y la oposición Pero en el gobierno ha va a... ocurrido eso 2 veces y ha ganado Maduro. Ahora el autoritario tengo que ser ganó yo, una elección señores, la oposición. así que No ha gracias. ganado la oposición, pero Tengo que Maduro... cortar el programa. pero Nos el vamos gobierno... Pero así no, pues así nunca va a ganar la oposición, ¿no? Gracias, porque se nos acabó el tiempo. Muy amables a nuestros invitados. Esta noche tenemos que irnos rápido porque ya está lista Karen Terín con las noticias.